entrada, entra él y después Buenas no la noches, damos comienzo aquí a un nuevo programa de Salud en Vivo, como siempre, los días miércoles a las 22 horas en TRR Luján, en vivo para toda nuestra audiencia. Y bueno, hoy hemos convocado a dos colegas para hablar hemos titulado a este programa de prevención en salud, que es un poco amplio, precisamente para darles terreno a ellos a que se puedan explayar en distintos aspectos dentro de la prevención en salud. Y hay gente que está trabajando en este momento en eso, en nuestra ciudad. Me refiero al doctor Santiago Díaz, que es médico generalista y referente de epidemiología y vacunación en la ciudad de Luján, y el doctor Jorge Poleche, que quizás es más conocido para nosotros, contemporáneo, Jorge, responsable del programa de control de la tuberculosis del partido de Luján y director de atención primaria en la actualidad también en nuestra ciudad. Con ellos dos, que están empapados en este aspecto de lo que tiene que ver con los distintos aspectos de las vacunaciones y distintas enfermedades que de pronto han estado muy en boga en este momento, vamos a charlar para ver si aprendemos un poquito y ustedes se informan también. Así que vamos a la presentación del programa y enseguida regresamos entonces con el doctor Santiago Díaz y el doctor Jorge Polechi. Ortopedia Bajar, en Luján, Colón 1283, en Mercedes, calle 23, número 367. Farmacia Bouvier, más de 30 años al servicio de la salud, atendida por profesionales farmacéuticos, preparados magistrales, perfumería importada, obras sociales, tarjeta de débito y crédito. Farmacia Bouvier, de Nelva Bouvier, Colón esquina Ituzaingó. Teléfonos 02323 42 2804 42 5700. Clínica Güemes, calidad, experiencia y actualización médica continua. Más de 50 años al servicio de la salud. Lencería y corsetería Analía Verónica, Lavalle 470 en Luján. Las mejores marcas: Caro Cuore, Maiderfon, Peter Pan, Celu, talles especiales. Y su sucursal, Gloria Lee, Rawson 1288. Veterinaria San Juan, atención de grandes y pequeños animales. Peluquería canina, Las Heras 688, teléfono 02323 42 3579. Que tenía residentes, un capo. Estamos en el aire entonces y le damos la bienvenida al doctor Santiago Díaz, muchas gracias por estar con nosotros, y a Jorge Polechi, por supuesto también, un gusto. Jorge ya estuvo con nosotros hace unos cuantos años atrás, y bueno, lo hemos convocado nuevamente porque está en este tema de la prevención. Y yo le empezaría preguntando al doctor más joven del grupo, ¿qué significa ser médico generalista? ¿No es raro eso? La gente no debe saber lo que es. Sí, quizás sería interesante primero aclarar un poco a qué se dedica el médico generalista. Los médicos generalistas en realidad estamos preparados para atender, ¿sí?, todo lo que sea consulta ambulatoria, sin importar de qué grupo etario estemos hablando. Ajá. No son ni pediatras ni gerontólogos, digamos. Exactamente. Atienden y todo. Sin embargo, los podemos tomar, ¿sí?, como usuarios, ¿sí?, para poder brindarles nuestros servicios. Y tiene mucho que ver con la persona, pero en un núcleo, en una familia inserta dentro de un barrio. Mira vos, en las salitas, atención primaria. Claro, es muy de la mano de atención primaria, estamos ¿sí?, formados justamente para resolver y para trabajar desde los CAPS, y también con esta lógica de los determinantes sociales.
Claro. ¿sí? O sea, vivir en determinado lugar determina que vos tengas... Condicional. Total, por eso, son determinantes y condicionantes. Digo, Claro. vos tenés posibilidades y restricciones. Muy importante. Depende Claro. del lugar. Y esto ¿sí? es una carrera relativamente noble, ¿no? En el sentido de que, ¿cuánto hace que está como...? Es la Y verdadera hay- medicina, la de antes, ¿no? Claro. Sabían un poquito de todo. Por eso, es todo lo ambulatorio, por eso no nos vas a encontrar tanto en hospitales, sino mucho más en Pero atención así como primaria, en las especialidad salas. no debe tener mucho tiempo. Por ahí antes el médico hacía Y esto. por eso, Claro. antes Hacía no sin figuraba, tal especializarse. cual. Sí, sí. Claro, ahora El está... médico Era clínico. el clínico de familia anteriormente, con la diferencia que acá no tiene, digamos, edad que lo limite en su ¿Es prestación. lo mismo Es médico el- de familia que generalista? Son ramas similares. Similares. ¿sí? claro. Por eso el médico de familia por ahí toma más el núcleo familiar. Ajá. Los generalistas tomamos más los Sí. barrios La y las social, comunidades. ah, mira qué bien. Exactamente. El concepto. También estar emparentado lo que era la medicina rural en su momento, la que se creó en Claro, las provincias, claro. con los hospitales de baja complejidad. Sí, por eso son Es una digamos, especialidad ramas. que va increciendo en países desarrollados, inclusive en Ujú. Europa. Es que es, Sí. es una pata de la atención médica que De la muchas salud veces no ha pública. estado muy desarrollada. Es acercar la medicina, o sea, no vivir Sí. encerrada en un Claro. espacio físico determinado, sino acercarla, digamos, a la comunidad. Y más en un país como el nuestro, con tanta amplitud, Extensión. digamos, Claro. de Es tanta eso. Y ahí extensión. la prevención es maravilloso. Y es La la base. base de, La base de es la esto, es la tratamiento es prevención, prevenir. Tal cual. Y entrando en tema, digamos, Ujú. no sé, cualquiera de los dos, ¿cómo estamos con respecto a estas campañas que yo sé que ustedes están haciendo o que llevan adelante, digamos, los controles, las estadísticas, que de pronto enfermedades que han estado ocurriendo en nuestro país en este momento, como el dengue, la epidemia de gripe, bueno, la tuberculosis, donde Jorge tiene mucha experiencia, y después el esquema vacunatorio que, como nos comentaban antes de entrar en el programa, está teniendo algunos cambios, no solamente en Ujú. nuestro país, sino en todo el mundo, ¿no es cierto? Tal cual. Así que empiecen cuando quieran. Yo creo que sería importante iniciar con El tema refiriéndonos al cambio casi mundial con respecto a la vacunación de la Sabin, para llevar información y La vieja Sabín. la antigua Sabin. Pronto va a ser la antigua Sabin. La Así que- antigua. ¿Cómo es el Sí, tema? A sí. ver, contá. El tema es así. ¿Recuerdan enfermedad de polio? Sí. Sí. Parálisis en uno de cada 200 casos y con posibilidades de muerte de directamente por la Sí. enfermedad o secuelas Graves. motoras graves. Bueno, desde los 90 se viene trabajando para la erradicación del polio. a través Mundial. de la erradicación mundial de polio, ¿sí? Y estamos en la fase 2, ¿tá? Que por lo menos en Argentina mañana va a ser uno de los pasos históricos. Mañana, de fecha de mañana. En fecha de mañana. Ah, Exactamente. bueno. Sí, Ajá. sí. 28 de abril. 28 y 29 de abril. ¿Por qué? Porque se empieza a hacer el gran cambio, ¿sí?, del esquema nacional de vacunación contra polio. La polio. ¿Sí? Si se acuerdan, de polio había 3 serotipos. Sí, eso no nos acordamos ¿Tá? desde Bueno, ya. si no, 3 lo serotipos refrescamos. de Había de 3, virus. claro, 3 polios salvajes, el 1, el 2 y el 3. Ajá. El 2 ya está erradicado, ¿sí?, De la faz mundial. totalmente, ya no existe más. El 3 desde el 2012 que no aparece en ningún caso, ¿sí? Y el tipo 1 solamente se encuentra en 2 países, ¿sí?, de todo el planeta. Qué bárbaro. Todo esto con los esquemas que veníamos manejando. Esto se logró gracias a la Gracias vacunación. a la vacunación regular, Claro. ¿sí?, a los calendarios de vacunación regular. ¿Se acuerdan que para la polio lo que usábamos clásicamente eran las gotitas? Una gotita, Sí. por Sí. ir a buscar. En un Exactamente. terroncito de azúcar en mi época. Tal cual. El detalle es que esas gotitas tenían un poliovirus vivo, atenuado pero vivo. Sí. Ajá. ¿Tá? Esto daba la posibilidad de que este virus que estaba en la vacuna, si bien estaba atenuado, llegue a contagiar a alguien que no había estado vacunado. ¿Tá? Por eso era
siempre es necesario que las coberturas, la cantidad de personas vacunadas en la población sean muchas, sean mayores, sí, al 90%. Y se logró. Eso se viene logrando durante muchos años. Tal cual. Pero la posibilidad teórica de que este virus de la vacuna produzca la enfermedad estaba, ¿sí? Ante esto, la OMS hace este plan, ¿sí?, de erradicación de polio, y ahí viene con una vacuna inyectable, pero a virus, ¿sí?, muerto. Más vieja. Por eso, vuelve a la Salk, ¿sí?, a la vacuna Salk, e incorpora el calendario en todos, ¿sí?, en todos lados, la Salk como forma de proteger contra las 3 variantes, pero a las gotitas, que las vamos a seguir usando, le saca la variante 2, que es la que ya está erradicada. Entiendo. No está virus para las 3, digo la vacuna para las 3, sino la vacuna para los 2 que Exactamente, en las gotitas que vamos a seguir usando de polio oral, en vez de estar los 3 tipos de polio, va a estar solo los 2 circulantes. Pero se agregó otra vacuna, querido. Todavía que no tenemos muchas. No. Fíjate, se reemplaza. ¿No? Se reemplaza. ¿Qué se da? Lo que vamos a hacer. Eran 3 dosis, no eran 3. Claro, ¿se acuerdan que la damos a los 2, a los 4, a los 6, a los 18 y a los 6? 18 meses y 6 años. ¿Sí? Las que vamos a cambiar, ¿sí?, a los 2 y a los 4, en vez de darle las gotitas, le vamos a estar aplicando sal. La inyección. A los bebés. A los 2 y a los 4, tal cual. Y después, a los 6, a los 18 y a los 6 años vamos a seguir con gotitas, pero que solo van a tener 2 virus en vez de 3. Las 2 primeras dosis nos van a proteger contra los 3 serotipos. Claro. Sí, pero a ver, las mamás no se tienen que preocupar, porque tienen que ir al mismo momento. Van a tener que ir en el mismo momento. El único cambio que pueden llegar a notar, ¿sí?, es que va inyectable. Es esto, que estas gotitas que le dábamos antes, ¿sí?, a los 2 y a los 4, no están. Y en cambio van a estar recibiendo un pinchacito más en esa edad. Está bien. Eso es, digo, pero no cambiaron el momento de la vida. No. Los momentos de vacunación siguen siendo los mismos. Y esto es a nivel mundial. Esto, ya te digo, es la OMS, ¿sí?, la indicación de la OMS en esta fase 2 es, en la fase 1 era la incorporación de la vacuna, ¿sí?, Salk, y en la fase 2 el retiro de la cepa, de la cepa ya vencida. Claro, el retiro de, ¿sí?, el polio 2 de la vacuna oral. O sea que las vacunas orales Sabin van a tener que ser remanufacturadas. Totalmente, ya se está haciendo todo. Se están descartando todas las anteriores. Por eso les decía que estos eran los días por ahí donde se hace. En Argentina, ¿sí?, el viernes va a ser el último día que se aplique la ¿sí?, vieja. La gotita con los 3, y posterior bebés. al viernes se descarta absolutamente todo lo que sea Sabin trivalente. Bueno, pero a ver, esto es de lo único que habla es de la función que cumplió la vacuna. Totalmente. A ver, ¿no? Digo, a nivel salud. Salud mundial. Mundial, porque hay gente que se opone a las vacunas todavía hoy. Pero, no sé si alguna religión también de estas, ¿no? Raras estas. Mira, insisto, en los 90 todavía teníamos 125 países con polio endémica, más de 350.000 casos al año. En los 90. Los 90. Mira vos. Claro. Sí. Digo, hoy día la reducción, decir... hay menos de 75 casos documentados en 2015. Claro. ¿sí? Exclusivamente en 2 países. Claro. O sea, la efectividad, lo otro que decías vos hoy en la confitería, que había unos grupos, las embarazadas y no sé qué tipo de bebés. Esa es otra campaña que pero en general, de toda la vacunación estabas hablando, que no había suficiente cobertura, que las mamás no iban, digamos. A ver, lo que nosotros siempre contamos es en 100 personas. ¿sí? Claro, las coberturas son por 100 personas. Entonces, lo que sí ya se sabe, ¿sí? en todo lo que es vacunación, es que vos necesitas que de 100 personas, como mínimo, 90 estén vacunadas para que no haya ninguna epidemia de esa enfermedad. Porque si no, si hay más, ¿sí? sobre 100, si hay más de 10 personas, esas 10 personas son susceptibles de provocar, ¿sí? un pico epidémico. Pero la verdad, la gente que nos escucha, que no sabe medicina, ni biología, ni un pito, piensa que la vacuna es para protegerse uno mismo. No solo.
Claro. Cuando te el vacunas, tema de la... ayudás a la vacunación. Sí, lo mismo que pasa con los piojos. Digamos, sí. Está muy en bien, la no lo escuela había pensado el ejemplo. Tiene Está que bueno. ser en el mismo día, ¿te acordás que eran planes que en el mismo día toda la escuela para que no se transmita, ¿no? Para cortar de alguna manera Para cortar la transmisión de la bacteria, claro, sí, o del vale virus, el o de lo que ejemplo. venga. ¿Y qué otro hay algún otro cambio en el calendario de vacunaciones o lo demás sigue más o menos igual? Como grandes cambios, no. Sí hubo una incorporación en los últimos años De varias Un montón de vacunas. muchas Virus. vacunas. Yo estoy perdida, por ejemplo, pero pienso que saben en los centros de salud donde la Sí, gente va. totalmente. Obviamente, está todo normatizado. Por ejemplo, eso. ¿cuál? Y se incorporó hace poco la de rotavirus, la vacuna del HPV, Ajá. muy importante, que ¿Esa es la que se es da? la que estamos notando que falta que a los 11 años vayan a completar el esquema. Ah, esto digámoslo de Y- nuevo. Por eso, Todas las niñas eran. no, por eso. Ahí por ahí lo Ah. podemos O sea, pasamos aclarar. en provincia de Buenos Aires, sí, se está haciendo foco en 3 grupos poblacionales que son los que por ahí no llegaban a este 90% de vacunación Sí. del que veníamos hablando Ah, antes. no habíamos terminado. Entonces, las embarazadas es un grupo de estos no que es- están focalizados, ¿sí? Con, las vacunas correspondientes. El otro grupo que está focalizado es lo que antes llamábamos ingreso escolar, ¿tá? Los 6. Pero 5 y 6 años, por eso, ingreso escolar, 5 y 6 años, Sí. ¿tá? No hace falta esperar a los 6 para vacunar. Ajá. Al Cinco y seis. 5 y 6 Va- años, al ingreso escolar. se puede vacunar. Ajá. Ah, Y el el otro último de gran jardín. grupo es el de los 11, ¿tá? Que es por ahí el egreso escolar, si quieren. En la primaria. claro. Exactamente, sexto grado, el egreso Sí. de la primaria a los 11. Es la fecha por el tema de que ahí empiezan a tener relaciones sexuales, ¿o no? Era una en de la los- aplicación. Era uno de los motivos por el cual se Que es se antes, veía- digamos, del... Exactamente. de la vida Antes del recomendación. El inicio HPV sexual. son 3 dosis, ¿no? Depende de la marca, 2. Ah, depende de la marca 2. Por eso, usualmente el esquema que estamos usando es directamente de 2. Cuando se determinó que todo a partir de los 11 años era para empezar un punto de partida, digamos. Totalmente, O exactamente. sea, bueno, desde que este momento todos los de que llegan a 11 años se Ujú. vacunaban. Exacto. Pero los que tienen 12 y 13 y 14, ¿cómo es? No lo siempre- tienen la pago. vacunación, claro, venía, ¿sí?, siendo optativa hasta ese momento. Claro. ¿Ah? Ahora es obligatoria que lo Ahora- pague el Estado a los chicos de Tal 11 cual. años, tipo un corte. Exactamente, hubo que hacer, sí, en Para determinado empezar. momento, claro, en determinado momento hay que empezar. Se Claro. empezó, con lo cual... Y la duración, la durabilidad de los anticuerpos es bastante. Volvemos a lo mismo, sí, se supone, a ver, volvemos a lo mismo. Vacunación, lo que siempre intentamos evitar es mortalidad. ¿Tá? Ah. Y si estamos Ah, hablando de eso HPV, también es mortalidad por cáncer de cuello. Claro. ¿sí? O sea, ¿en cuánto tiempo vamos a medir el impacto de la vacunación que estamos tomando a los 11? Claro. ¿Tá? Claro. Sí, no, sí. no tanto en Pero verrugas pero- juveniles. Pero sí, de bueno, todas puede maneras, ser. las defensas altitas contra el virus Sí, eso se HPV sigue duran manteniendo. Se sigue años. manteniendo a se pesar- sigue manteniendo. Sí, sí. A Desde pesar que se de- comenzó a hacer se evalúa eso. Sí, sí. Y duran Sí, años y hasta años. ahora sí está. Porque no se vuelve a repetir, se da los 11 y ya está. Dos dosis y con Qué eso bueno. Ahora, quedaría. si una adolescente de 15 años que no Ujú. se vacunó a los 11, se quiere vacunar, se puede vacunar. No estaría entrando en calendario. ¿Tá? Ya tienen Lo tiene que cumplir. pagar. A ver, se pueden hacer, pero tendría que tener indicaciones como muy precisas Ah, para Pero para si poder se quiere vacunarse. vacunar, lo tiene que pagar. Eso es también, La ¿o medicina- no? A ver, volvemos al mismo. La medicina como acto privado, Claro, pero no te responde al obliga. mercado. Eso sí, vos por me ahí decís, no es mucha sí, mi, ya, vos me mi decís que postura. desde el punto de vista gratuito no, pero si ella lo Ujú. quiere hacer, lo puede hacer perfectamente. Lo puede hacer. Volvemos a Pero lo me mismo. pareciera que no está ¿Cuánto? indicado. Vuelvo Pero al mal mismo. no le va a hacer. No porque le haga mal, ¿sí? No porque le haga mal, sino justamente la indicación es esta, es previa, ¿sí? Al inicio de relaciones la sexuales. actividad sexual. Ah, claro. ¿Tá? Eso es lo que Digo, está comprobado que sí Ahí te aumenta la garantiza cierta efectividad. Efectividad. Claro, Ahora, después bueno, no está tan comprobado eso. Vos nos Ujú. comentabas hace un rato, antes de entrar acá, que las vacunaciones, y lo dijiste recién, Sí, pero que lo repita. Porque busca sirve para lo de la evitar la gripe. mortalidad, ¿no es cierto? Ujú. Claro. Busca evitar la situación grave, Totalmente. con compromiso de vida o de situaciones graves. Que te Ujú. encuentre con más defensas la enfermedad, digamos, Claro. ¿no? O sea, puede no evitarla, pero sí
disminuir las posibilidades de complicaciones graves. Totalmente. Pongamos Eso el ejemplo con la gripe, porque se viene ahora, es la que empezó. Sí. Vos dijiste, va a haber otra vez el mismo virus, el de la gripe A. Uno de los pronósticos por los ciclos, sí, de circulación viral es que circule H1N1 durante este año, sí. Y bueno, y hay gente que no se la quiere poner porque una vez se la puso y se sintió mal y tuvo fiebre o qué sé yo. Y vos dijiste, pero no se murió, no se murió. Lo que viste es la mortalidad. Tal cual, a ver, volvemos a lo mismo. La vacuna de gripe lo que intenta evitar es eso, son las muertes por gripe. ¿Tá? Por eso las recomendaciones, sí, personas mayores de 65, digo, la edad es un factor de riesgo la ancianidad, para morir de gripe. Agarró ahí. La otra punta, los menores 2. Los menores menores 2. Digo, la mortalidad infantil por IRAB sigue siendo una de las causas más altas. Sí, por eso que nos sigue complicando. Y el tercer grupo es, embarazadas para que puedan pasar las defensas, embarazadas para que puedan... Ajá, ¿y en qué momento del embarazo? En cualquier momento, una vez sola. Sí. Una vez sola. ¿Tá? Eso como embarazo, menos de 2, más de 65 y factores de riesgo. O sea, y ahí el otro grupo etario... 1.500 millones de personas. A ver, decime quién es. No. ¿Asmáticos eran? No. Asma, hipertensión, diabéticos, cardíacos, obesidad. Sí, obesos graves. Claro, de todos modos... Todo lo que pasan por los cónsules. Eso para ser vacunado necesitan una prescripción médica. O sea, para que se le apliquen en forma gratuita. Exactamente. Si es menor a 65, si está entre 2 y 65 y no está embarazado, ahí necesita prescripción. Y ahí tengo que poner, ¿qué tengo que poner como médica? La comorbilidad que tenga. Nada más, 2016 y el diagnóstico. Exactamente. Diabetes tipo 2. Exactamente. Lo que decías recién y que vos lo mencionaste fue el hecho de que mucha gente no se vacuna porque escuchó, porque la vecina, porque el vecino, porque el hermano, porque el primo se vacunó y a los 10 días o a la semana... Nunca tuve una gripe tan fuerte, te tuvo un cuadro con un compromiso... le voy a contestar así, pero no se murió. Pero eso... En el 100% de los casos eso no es gripe. No, puede ser que sea una gripe. O sea, obviamente que, y más en esta época en donde han cambios abruptos de la forma climática y la temperatura, hay muchos procesos respiratorios altos que son simplemente procesos irritativos, tanto de la faringe como de la laringe, o rinitis. Eso no es que gripe. No son gripe, son rinitis, faringitis, que después, si siguen trabajando, siguen exponiéndose a ámbitos laborales, pueden pescarse una infección agregada, ya sea bacteriana o virósica, pero eso precisamente la vacuna no va a evitar eso. Claro. Por eso que la gente a veces, yo el año pasado me vacuné, pero después igualmente tuve un problema de dolor de garganta o dificultad para tragar, tuve tos. Eso no va a cubrir la gripe. Claro. Y eso no desacredita a una vacuna que tiene la idea de cubrir otro problema, ¿no? De que la gente no se muera. Tenemos que ir a corte, pero hay que tener en cuenta que la gripe es una enfermedad cuando se tiene invalidante, con dolores musculares, que lo tira a la cama uno. No es un resfrío que vos lo caminás y más o menos lo aguantás. Y aparte es como la mayoría de las enfermedades. No existen enfermedades sino enfermos. O sea, cada uno puede hacer una gripe de una magnitud de acuerdo al estado inmunológico que se encuentra y de una respuesta más moderada o más severa, ¿no? Aún así con la vacuna. Vamos a ir al corte entonces aquí en Salud en Vivo. Todavía dengue y tuberculosis, no es mucho. Sí, bueno, cortémosla, por favor. Entonces seguimos acá después en Salud en Vivo con el doctor Santiago Díaz y Jorge Poleschi hablando sobre prevención. Seguida llegamos. Mejorar la calidad de vida implica una buena y balanceada alimentación. La Aldea prepara la más amplia variedad de productos sanos y naturales. La Aldea, Humberto, esquina Almirante Brown. Cooperativa Eléctrica de Luján, 100 años de servicio y liderazgo. Humberto 863, teléfono 44-1100. Laboratorio de Análisis Clínicos, Dr. Daniel Forastieri. Italia 1180.
Teléfono 420814, Luján. Sago, óptica y contactología. Experiencia, tecnología y capacitación hacen la diferencia. San Martín 342 en Luján. Sago es confianza y usted lo sabe. Bueno, continuamos, ¿no? Aquí en el aire con el doctor Santiago Díaz y el doctor Jorge Poletti hablando sobre prevención en salud. Nos estaba diciendo el doctor Díaz sobre toda la parte de vacunación, el cambio con respecto a la indicación de la vacuna SAL para la poliomielitis. Los grupos que están en falta. Los grupos que están en falta. Que son los menores, no, los chicos al entrar a la escuela, 5 o 6 años, las embarazadas y ¿quién más? Y los 11. Y los 11 11 Ah, años, y las los chicos de 11 los años. chicos de 11 años. En los 11 no son solo las chicas. Van a Ah, ser los eso lo varones. dijimos. Los varones también También. tienen vacuna a los 11. Claro. Ajá. Ah, O sea que hay que tenerlo en cuenta por eso. también. Y sí, el Después, HPV bueno, en el charlamos hombre. un poco sobre la gripe, H1, la gripe A, digamos, que también está en nuestro medio y seguramente la importancia de Dice que va a vacunarse. seguir este año. Y bueno, dos palabras con respecto al dengue, que es algo que Que la gente también, se piensa que ya pasó porque pasó el calor. ¿Cómo viene la mano? No, y bueno, se estima, aparte con el clima subtropical que venimos teniendo y que se piensa que va a continuar el año próximo, como que vino para quedarse el dengue. Claro. Y más comprobándose actualmente que tanto las larvas como los huevos depositados pueden conservarse durante mucho tiempo viviendo aún con el frío. Ujú. O sea que el pronóstico con respecto a esta enfermedad es que va a seguir existiendo. O sea, es importante porque, bueno, para tomar los recaudos necesarios y seguir con las mismas normativas que se informan o se informaron en su oportunidad con la aparición así un poco abrupta de esta Claro. patología, ¿no? ¿Y acá tenemos vacuna también para el dengue? Bueno, en el tema de vacunas, hay una vacuna, como estamos hablando hoy. Es esto. La OMS, es una vacuna que existía, la eficacia es cercana al 60% de las personas vacunadas, con lo cual, No es muy buena. No es claro. es regular. Todavía. Y Tal no cual. está incorporada aún a Por eso, ningún acá programa. A recién ningún la OMS programa. la aprueba para su uso. Claro. Ah, La OMS la OMS es está- a nivel internacional, todavía claro, no es llegamos. Organización Mundial de la Salud diciendo de que Tenemos se una puede- vacuna más o menos. Tal cual, Hasta de que ahí. esto se puede Pero usar. todavía no bajó. De ahí a cómo se va a implementar. Como esto. buena vacuna que es, no es para tratar el caso que ya se dio, No, obviamente. es preventiva. Claro. O sea que Claro. hasta ahora no hay nada, entonces. Por ahora, Hay ahora no. investigación. por ahora claro. seguimos descacharizando, y dando vuelta a los tachitos y buscando el agua en casa, que es lo que tendríamos que haber venido haciendo. Hay que Claro. combatir Y el generalmente- movimiento. Es una Sí. enfermedad que dependerá de la inmunología de la persona a que lo afecta. Puede pasar a veces Casi desapercibida. ¿no es cierto? O Es sea, más, se dice que el gran porcentaje de portadores o que estuvieron enfermos de dengue fueron alrededor del 70-80% de las gripes, pseudogripes que se vieron en el verano. Ah, ¿sí? O sea, sí, eran Ah, portadores mira vos. de dengue. Que Porque eran dengue que algunas se son curaron. casi asintomáticas. Claro. Entonces, arribar a un diagnóstico es muy dificultoso. El dengue y nos sigue, mata, sí. esa persona que tuvo es portadora del virus donde un tiempo limitado, se estima entre 7 y 10 días, que puede transportar ese virus al mosquito que lo pica. Ah, claro. O sea que la persona que lo padece, aún en forma asintomática, Igual Va- está infectando mosquitos. está infectando a los mosquitos, que es el que después la hembra Transmite. del Aedes aegypti provoca la infección en el ser humano que Sí, acá pica, ¿no? evidentemente las medidas higiénico-dietéticas son fundamentales, ¿no? O sea, Totalmente. Porque son las armas más importantes Dietética que tenemos. no, pero bueno. Bueno, quise decir, digamos, a todo lo que uno hace, que pueden decir recién, Ambiental. de los Es lo Claro. ambiental. de lo ambiental. Eso es lo fundamental. Porque obviamente en países tropicales esto ya existiría hace rato. Obviamente que existe, Totalmente. sí. El cambio, esto es cambio climático, es variación de la temperatura O media sea en que ya tienen Argentina. experiencia con esto, digamos, ¿no? Claro. Pero en la Argentina hubo muertes por dengue. Sí, 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 hubo. sí, ya. Acá tuvimos.
¿Muertes por dengue? Sí, hubo muertes por dengue. Porque también hubo muchos casos que la pasaron mal, digamos, con mucho dolor muscular y mucha fiebre y qué sé yo, pero pasaba. Bueno, lo clásico era usualmente cuando era la segunda infección por dengue por un segundo serotipo. Digo, que generaba el dengue hemorrágico, que era el que podía llegar a tener mayor mortalidad. Eso ahora está en discusión también. Si necesitas un segundo serotipo o si con un solo serotipo podés llegar a desarrollar el hemorrágico. Por eso todo esto también está en revisión. Sí, básicamente se va enfermedad sobre la marcha. Exactamente. O sea, no tenemos nada más que estas medidas. A ver, son las medidas de prevención. De prevención. ¿Sí? Son las medidas de prevención. De prevención de que te pique el mosquito. Totalmente, es la lucha para que no se genere la Aedes. ¿Sí? Claro. Si ya se generó el Aedes y tenemos que salir a fumigar, estamos llegando tarde. Claro. ¿Sí? Claro. Es prevenir la formación. Aparte, la fumigación aparentemente mataría el mosquito, pero no está matando ni las larvas ni los huevos, que es otro de los inconvenientes. Tal cual. Claro, es lo que voy a decir. Y más toda la discusión tóxica ambiental sobre que se genera sobre la fumigación. Larvas y huevitos que duran con el frío. Y se mantienen ahí. Está haciendo camino al andar. Estamos aprendiendo con respecto a cuáles son las mejores medidas. Hasta ahora no tenemos otras que las que mencionó Santiago, ¿no? Claro. Y las otras dos, acá no hay tanto, ¿no? Sí que hay chikungunya. Sí que hay chikungunya. Sí. Por ahora no. Por ahora pero no son muy distintas. Son aparentemente un poco más agresivas, digamos, el Zika, con algunas más de la embarazada, ese era el de la embarazada. Exactamente. La embarazada con microcefalias y con una posibilidad de transmisión sexual, que es lo otro que también condimenta. ¿Sí? Aparecen como de las mismas familias desde la zoonosis, pero pues se van sumando ingredientes que lo van complejizando. ¿Qué tema, ¿no? Al final vamos evolucionando en la vida, pero van apareciendo cosas nuevas. Es una eterna lucha entre el ser humano. Pero y ahora vamos a una vieja, una vieja enfermedad que es la tuberculosis. ¿Cómo andamos en tuberculosis? Para mí ya no existía más, doctor. No. Qué viejo. El SIDA cambió eso, en alguna medida, ¿no? Sí. Pero independientemente del SIDA, ¿cómo está hoy en día? Dicen que hay más, ¿no? Dicen. Estamos en una etapa de una meseta, digamos. Hubo hace unos años, digamos, un recrudecimiento de los casos. Acá en Luján teníamos un promedio de entre 2 y 3 casos de denuncia mensual, que llegábamos a cifras de alrededor de 30 a 35 personas por cada 100.000 habitantes. Luján, que creo que tiene 105.000 habitantes, estábamos en ese porcentaje, que es un poco debajo de la media provincial y de la nación, ¿no? Pero bueno, ahora estamos en una meseta, en estos momentos estamos con 21 o 22 casos en tratamiento, con una notificación de aproximadamente 2 casos en forma mensual. Y es una enfermedad... Estamos hablando de tuberculosis. De tuberculosis, sí. Que tiene tratamiento súper explicitado. Entonces es un tratamiento relativamente, digamos, cómodo, en donde el Estado brinda la posibilidad de conseguir la medicación en forma gratuita, pero hay que en toda su extensión de tratamiento, pero lo importante de esto es arribar al diagnóstico, tenerlo presente en cualquier ámbito que se esté estudiando el paciente, tanto en el sector público, privado, porque no tiene mucho que ver, como se pensó siempre, que esta es una enfermedad relacionada con la pobreza. Sí es verdad que la pobreza, o por la falta de una adecuada alimentación, favorece el desarrollo de esta enfermedad, pero también es cierto que hay muchos factores, todos los factores que comprometen la parte inmunológica, predisponen a tener esta enfermedad. Yo de hecho en diabéticos obviamente tipo que la diabetes es una de las enfermedades más preocupantes para ocasionar. Y también los factores relacionados al sistema nervioso, a la ansiedad, a la angustia, al sistema de vida que tenemos últimamente, con trastornos de ansiedad, angustia, pánico, por lo que sea, separaciones, problemas económicos. Te bajan las defensas, genera como dice la señora. Bajan las defensas y vemos tuberculosis en clase trabajadora de clase media, o sea, docentes hemos tenido, profesores, o sea que es una enfermedad que los médicos, inclusive los generalistas y los clínicos, todos hay que tenerlas presentes, inclusive no solamente en la localización pulmonar, tiene abarca muchos órganos. Vos hablabas hoy de una tuberculosis ósea. Ósea, sí, que
parecería increíble que en este siglo estemos hablando todavía de la hemos estudiado en los ¿no? libros, pero yo después pensé que no existía más. Por ahí se superpone, por ejemplo, a veces la falta de una concurrencia, una asistencia médica en forma precoz ante la aparición de algunos determinados signos o sintomatología, y a veces el olvido de esta enfermedad que hace que se demore y el diagnóstico precoz no exista. Claro. Y cuanto más tiempo se demora, genera más dificultad. Tiene una evolución que a veces puede ser insidiosa. Claro, el problema que tiene es que tiene una forma de presentación así muy insidiosa, con escasos síntomas, tal vez algunos únicos síntomas, paulatina desmejoría de estado general, paulatina pérdida del apetito y sudoración nocturna, por ahí, como único síntoma. La tos inclusive puede aparecer en una fase muy posterior. Ya esos síntomas estarían indicando el inicio de esta afectación, ¿no? Claro, es que, como decimos, uno encuentra lo que busca, ¿no? Y uno, quizá los profesionales tenemos que pensarla para realmente decir, che, ¿no será tal cosa? Claro. Yo me he encontrado, no hace mucho, con 2 casos de constricción pericárdica, que es calcificación de la envoltura del corazón, que de pronto uno dice, bueno, esto lo vi una vez en los libros, pero andás a ver, era por tuberculosis. No, siguen estando. Siguen estando, sí. Siguen estando y siguen apareciendo. El compromiso de las serosas da tuberculosis pleurales, claro, pericárdicas, ascitis ocasionadas por TBC, claro. Que son de difícil diagnóstico porque es muy difícil ahí aislar el germen. Claro, es muy difícil aislar. Y generalmente se arriba un diagnóstico con una biopsia, tanto sea de la pleura, del pericardio, qué lindo, del una biopsia peritoneo. Pleura, ocurriría. No, bueno, pero cuando vos tenés una circunstancia donde vos ves que la cosa no está andando, ¿viste? Y vos decís, esto no va, no anda, y hay que pensar. Claro, porque hay que tener bien el diagnóstico antes de poder tratar, porque el tratamiento aparte es largo, ¿no? Antes era 1 año, ahora... Son 6 meses. 6 meses. Realmente, salvo las localizaciones excepcionales como la ósea, que se estima más o menos en 18 meses el tratamiento. Los esquemas de tratamiento son iguales en todas las partes del mundo en la actualidad, y la duración es prácticamente el mismo. Y la gente lo cumple. Si no, ustedes ese es el llaman gran por teléfono, problema, que como así hay un tiempo lento, digamos, en la aparición de síntomas, la recuperación en la mayoría de los casos es rápida. Es rápida, entonces ya no sienten entonces nada. Hay pacientes que a los 2 meses se consideran curados y abandonan el tratamiento. Ese es uno de los problemas que tenemos en esta enfermedad, el abandono del tratamiento. Claro. Y ahí generaría un tiempo de que el paciente esté en buenas condiciones, recuperado o creyéndose recuperado, y después tenga una recaída, un alto porcentaje de posibilidad de recaída, ya con una situación más agravante que la primera, claro, con la posibilidad de haber generado alguna resistencia a los antibióticos que abandonó cuando lo estaba tomando, ¿no? Y la etapa, digamos, de contagio es previa al tratamiento, obviamente. Obviamente, el contagio de la tuberculosis estaba relacionado un poco a lo que estaba diciendo antes. No es la enfermedad para asustarse ni dramatizar de que es terriblemente contagiosa. Es tal cual como la lepra, que es una enfermedad muy poco contagiosa. La tuberculosis es un poco más contagiosa, pero en general el paciente tiene que estar predispuesto para que ese germen provoque la enfermedad dentro de nuestro organismo. Claro. O sea, tenemos que estar con las defensas disminuidas, o sea, inmunodeprimidos. Claro. Por eso que acá lo que importa es que estabas hablando tú del HIV, ¿no? Que es una de las patologías que provoca la inmunosupresión más importante, y era casi el primer enfermedad para debutar a llamarse SIDA, eran neumopatías o tuberculosis. Neumopatías por el Pneumocystis carini o tuberculosis. Por eso que se normatizó que en todo paciente que empieza en edad determinada, empieza con esta enfermedad, hacerle un estudio de HIV, ¿no? Claro, precisamente. ¿Y el diagnóstico es siempre por biopsia o se puede hacer serológicamente? Sí, igualmente hay muchos casos que se hacen como tratamientos empíricos. Son aquellos casos en donde no podés aislar el germen. En caso de una citis, punzás el líquido, no aparece nunca el bacilo de Koch. En el pericardio también no aparece jamás. Y entre la sospecha o la característica anatomopatológica... Se tienen que tragar los 6 meses de tratamiento. Sí, así es.
Porque bueno, lo que sucede es que ante la sospecha, y en estos casos, la respuesta al tratamiento es tan rápida que eso prácticamente está confirmando el diagnóstico, ¿no? Claro. Ahora, es una enfermedad curable si uno hace las cosas. Totalmente curable. El 100% de las tuberculosis detectadas a tiempo y forma son curables. Curación. 100% curación. No terminó un tratamiento de 6 meses para matarlo. Con una restitución ad integrum si el diagnóstico es precoz. En el caso, por ejemplo, de las tuberculosis pulmonar. No deja secuelas. No deja ni siquiera cicatriz. Ya cuando el pulmón, ya sea por demora en la consulta o demora en el diagnóstico, ha provocado destrucción del pulmón, ahí ya, bueno, dejaría cicatrices. No se reorganiza el pulmón como tal, sino que se forman cicatrices, que son después las que se constatan radiológicamente, ¿no? Y que generan grados de incapacidad respiratoria. Y hay que pensarlo en gente desnutrida, ¿no? Obviamente. Que transpira de noche y tiene un cansancio medio inexplicable, lento, ¿y qué más dijiste? Y después la aparición de tos. Poco apetito. Y la tos, que era lo patognomónico. Sí. Tos y expectoración por más de 15 días seguidos. Hay que definición pensar de sintomático respiratorio. Ajá. Prueba de tuberculosis. No la tos del lotrial, la tos tos con secreción. Tos con expectoración, 15 días. Que no responde a tratamiento. Porque si no se van a caer 25.000 personas, porque todos tosen con el... Claro, pero podés no tener temperatura, por ahí tener una febrícula, pero... Por ahí es 37. Lo otro importante que vos decís es la sudoración nocturna, que es muy frecuente. Es muy frecuente, sí. En general... Tos con expectoración de más de 15 días. Tos y expectoración más de 15 días, digo, y es parecido, ¿sí?, a la de coque, que coque también lo tenemos en adultos. Si tos y expectoración más de 15... ¿Qué es coque? Coqueluche. Bueno, perdón ¿Hay coqueluche? Sí, en adultos, porque muchos de nosotros por nuestra edad no tenemos la vacuna. Sí. Ah, sí. Son esas toses incoercibles que a veces van por diferentes ¿Y consultorios. tiene tratamiento específico? Porque nadie le calma la tos. ¿Cómo? ¿Tiene tratamiento específico? Bueno, obviamente, el tiempo se encarga de solucionar la patología. Así que coqueluche... Tos convulsa en los adultos. En adultos. No vamos a tener las características clásicas claro. que estudiábamos de la tos quintosa en los chicos. Claro. Por eso voy con sintomático respiratorio, digo, empezar a pensar en estas cosas. Hay que abrir la mente. Tenemos que ir al último corte. Consultar. Y también comentamos antes de entrar con Jorge algunas otras enfermedades que a lo mejor no son tan frecuentes, pero que han ocurrido en nuestra ciudad últimamente. Y quizás tendría interesante mencionarla, ¿no es cierto? Bueno. Vamos al corte y enseguida regresamos aquí en Salud en Vivo con el doctor Santiago Díaz y Jorge Polich. ¿Cuál? Laboratorio de Bioquímica Clínica. Doctoras Susana Ferrarotti, Graciela Velagamba, Claudia Scorsato. La Valle 550, teléfono 428893, Luján. Consultorio de salud femenina, ginecología y obstetricia, fertilidad, sexología, ecografía. Sarmiento 990, teléfono 59 79 71. Farmacia Flandes, Flandes 599, teléfono 48 7000 en Jáuregui. Entonces, en el último bloque de Salud en Vivo, charlando con el doctor Polechi y el doctor Díaz sobre algunas enfermedades importantes que ocurren en nuestra ciudad. Y no hace mucho le decía yo algunas enfermedades que de pronto a uno le puede parecer más raras, pero que existe, o que uno las estudió, pero en esta zona... Aparte se contagia comiendo rico. Que es la triquinosis. Yo creo que tal vez eso sea lo más importante. Claro, y aparte yo después comentando que la zona esta es una zona bastante frecuente porque hay mucho... manufactura casera sin control, con carnes de cerdo mal cocidas o inadecuadamente cocinadas. ¿Cómo se pesca el animal, la triquinosis, digamos? ¿Cómo el animal? Es un parásito que el animal lo contrae
en contacto con otro animal o comiendo su pasto y del agua que bebe, que ingresa a su organismo y vive dentro del animal y digamos que se coloniza en todas las partes musculares dentro del animal. Justo entonces, que es la carne que comemos. Precisamente cuando el músculo del animal es la carne. Se factura o se hace el trabajo de faenear, digamos, para elaborar los chacinados, eso que nos gusta tanto, y no tiene el control adecuado, ya sea de bromatología, de cenaza, como corresponde, por una mala cocción o mala preparación, la posibilidad existe de que ese parásito esté dentro del alimento que estamos consumiendo, y así ingresa a nuestro organismo, ¿no? Y eso le provoca lo mismo en el ser humano. Y provoca una... Exactamente. ¿No era el ojo rojo? Sí, también, está con exactamente. Sí. Que en uno de ellos, de las personas que últimamente vi, tenía eso, sí. El cuadro después, y aparte tenía la elevación de la enzima CPK, que es la enzima que aumenta cuando hay destrucción muscular. Tenía como 1000 y pico. Un poco fue haciéndose el diagnóstico de esa manera, ¿no? Porque a veces... ¿Y estaban ricos los salames? ¿Le preguntaste vos? Ni le preguntaste. No, había sido una fiesta, un festejo de un cumpleaños o un aniversario. Ya cortadito. Y bueno, y sí, la persona después empezó a hacer su revival y bueno, sí, evidentemente habían consumido algo. Bueno, se ubicó el origen no era de acá de Luján, sino de General Rodríguez, se ubicó la familia y creo que ya la parte responsable de General Rodríguez un poco limitó y rescató todos los... Y esto se da más con lo casero, ¿no? Con lo que no tiene marca, digamos, que no ha pasado por ningún control. Claro. Sí, bueno, por eso digo, en esta zona es muy familiar eso. Se reúnen amigos a hacer salame. Yo no sé cuáles serán exactamente los controles, porque supongo que habrá que hacer pruebas en los animales que van a ser faenados para ver si tienen, ¿no? Obviamente. O biopsia, no sé qué le harán. No, exactamente no sé cuál sería el control, pero SENASA se encarga de controlar a los establecimientos que se encargan de fabricar este tipo de claro, pero agarran una muestra y hacen un análisis de ese tipo, ¿no? Por supuesto. Insisto, el problema es, cuando es una cría casera y no una cría pensando en una fabricación. Claro. Y vos que trabajás en salita periférica, ¿hay mucha parasitosis? Porque es un tema que siempre tenemos ganas de tratar, pero no sabemos a quién llamar. Difícil. Sigue estando, ahí está. La última vez que por lo menos yo tuve algún dato estadístico de Luján, lo habíamos hecho con los laboratorios pedidos de los distintos CAPS y con los resultados que había dado en el laboratorio, daban un porcentaje muy importante. Importante. Sí. ¿Y los síntomas? Y depende del parásito. Eso siempre es así. La última vez que se quiso hacer un programa sistemático, ¿se acuerdan del Chau Lombriz? No. ¿Cuándo fue ese el Chau Lombriz? Y el Chau Lombriz allá por 2004, 2005, donde a toda una comunidad se le brindaba el mebendazol oral sin laboratorios previos. Se le daba un antiparasitario a todo el mundo. A todo el mundo, sí, como para justamente hacer un ¿Adultos y niños? Estaba básicamente pensado en chicos. En chicos. Sí, pero también tenía que ver con la cantidad de huevos que se podían encontrar en tierra, tenía una serie de parámetros para llevarlo a cabo. Después se volvió a optar por que el tratamiento sea más individualizado y no tan colectivo. Porque yo siempre he quedado tratamiento antiparasitario y digo, total, si no tenés parásitos, mal no te va a hacer. Lo importante es hacerlo el grupo conviviendo. No se debe hacer. Y porque ver es tan fiero el análisis y cuando los síntomas son tan claros, picazón. Sí, acordate que lo tenés que repetir hasta 3 veces para llegar a un 90%. Por eso digo, y después cuando vas a buscar los falsos negativos todos los antiparasitarios en materia fecal son altos. Claro. Es importante la utilización de la combinación de 2 o 3 antiparasitarios para la variedad diferente de parásitos que hay, ¿no? No solamente uno, generalmente mebendazol más tinidazol. Uno por semana. Se da 1 o 3 días seguidos y se repite a los 15 días. Claro. En comunidades cerradas, como por ejemplo, para dar un nombre, la colonia Monte de Oca o la colonia de Oppendorf,
se hacen campañas de desparasitación cada 4 o 5 meses. A todo el mundo. Y se comprueba que son efectivos. O sea que, fíjate lo importante que es a veces arribar al diagnóstico para hacer tratamiento, ¿no? En comunidades cerradas sí es indicación. Es indicación. Es indicación. Y los resulta. geriátricos también. Exactamente, los geriátricos serían otro de los lugares. De todos modos, y ya estamos terminando el programa, hay algo que mencionamos nosotros antes de venir y que es una medida muy sencilla, muy banal, pero muy importante. Que hay que insistir con eso, que es lo más importante. Que es lavarse las manos. Adecuadamente. Antes que el alcohol, dijo, No es que... Si no tienes agua y jabón, recién ahí te Pues, pones un alcohol en la cartera. No es que, sucede que el agua y el alcohol no supera la efectividad de una buena higiene de las manos con cualquier jabón. Claro. O sea, una cantidad jabonosa suficiente, jabonarse bien las manos y después tomar el elemento con el cual se va a secar las manos y con ese elemento cerrar las canillas. Claro. O sea, si no tocamos la canilla, en el otro elemento volvemos a contaminarnos, porque las manoplas de las canillas es donde volvemos a tomar la infección. Volvemos a decirlo, ¿no? O sea que la higiene perfecta sería aquel que se enjabona bien, se enjuaga toma el material secante, cierra la canilla y desecha el papel. El papel. Sí, lo ideal sería que si fuera en la casa de uno, si la casa de uno, una toalla, obviamente. Pero... No, pero está bien, cerrar con la toalla. Es cerrar con un elemento, no tocar directamente nada. Sé es lo ideal, yo sé que es difícil, pero por eso insistimos en que, bueno, cuanto más... pero es importante en todos los lugares, donde ni que hablar, en las escuelas. En las escuelas se lavan las manos, no. Donde hay posibilidades. No hay nada en los baños de las escuelas. Bueno, por eso pasan las cosas que pasan. Depende de las posibilidades. Claro, digo, en muchas escuelas hay comedores, con lo cual el tema del lavado de manos debería fundamental. Estar. Debería ser. Sí, yo creo que es una cosa que se debería incorporar hasta como en una educación, en la forma de... Sí, hubo una etapa cuando tuvo la epidemia de la gripe A, había un poquito más de conciencia, la gente... Parece que por temor o qué sé yo, pero pareciera que lo comercial priva. Vos fijate que el tema del alcohol en gel es algo que como que quedó y no el tema del lavado de manos. El lavado de manos, volvemos a lo mismo. Es la interrupción de la mayoría de las vías, sea fecal oral, sea oral. Tema, ¿cuándo aprendimos a toser en el codo? En vez de taparnos la mano. Claro. También fue en momento, esa época. En esa época, insisto, no es alcohol en gel, es jabón, es pañuelos descartables. Claro. ¿Sí? Y el alcohol en gel sí tiene su efectividad si es que no contamos con una posibilidad de una buena higiene de manos, ¿no? Sí, está bueno. Yo creo que tendría que pensar en el jardín infante. Usted piensa en la familia, ¿no? ¿Cuántas infecciones hasta virósicas, respiratorias se podrían evitar con una buena higiene de manos, ¿no? Claro. Porque muchos casos son de transmisión vía inhalatoria, pero también fecal oral. Claro. O sea, la hepatitis, todo eso, ¿no? Hepatitis, algunos virus que estuvieron circulando en algunas escuelas en estos últimos tiempos, como el enterovirus, que son de transmisión fecal oral. Pobres maestras, ¿las maestras se vacunan? No sé. Eso porque no sé si son de riesgo. También. Son de riesgo. Y no sé, me parece que no lo podemos poner maestra. No, las escuelas son lugares de reproducción pero por ahí un jardín maternal por ahí tiene mucho más riesgo por la población que atiende que una maestra de quinto o sexto grado. Claro. Volvemos a lo mismo. Claro, hay que ver. Y una cosa que yo creo que es importante tomar conciencia los padres cuando enviamos a nuestros hijos a la escuela, tener la conciencia de si sabemos que está con alguna patología respiratoria, lo vemos que está con un cuadro febril, que se lo lleven a la abuelita. Que lo lleven a la abuelita o que los hagan ver, pero que no lo manden a la escuela, porque ese chico potencialmente puede infectar a otros y desencadenar una enfermedad. Y hoy hablamos que los padres trabajan los dos y es difícil lo que estamos pidiendo. Exactamente. Sí, nada es casual, ¿no? Obviamente tiene una secuencia de situaciones más de eventos. Más en invierno que se cierra mucho, no se cierran mucho los ambientes, no se sale afuera, no se abre la ventana. Bueno, Jorge y Santiago, la verdad que ha sido un gusto charlar con ustedes, hemos aprendido mucho, espero que la gente se haya informado
no le tengan miedo a las vacunas, para algo se han desarrollado. Ya hemos erradicado del mundo una cepa de virus de la polio. Así que, del mundo. Está bueno. Yo creo que ese es uno de los mensajes. Y este último, por supuesto, muy importante, que es lavarse las manos frecuentemente y adecuadamente. Nuevamente, gracias. Vamos a fijarnos ahora en el canal si tiene el baño, sí, seguramente con un jabón, sí. Lo vamos a retar. Bueno. Vamos a retar a Javier. Gracias, Jorge, gracias, gracias a ustedes por habernos Santiago invitado. por haber estado acá con nosotros. Nos vemos acá en 7 días en Salud en Vivo. Muchísimas gracias y buenas noches.